Gracias, doctor García, muy amable. Me encanta ver aquí caras conocidas. Yo feliz de estar acá, feliz de volver a mi casa. Por supuesto, como es un plan B, pues tiene algunos ajustes que no necesariamente son para ustedes, y voy a tratar de proponerles que invirtamos la fórmula de la conferencia. La fórmula de la conferencia era mostrarle a los profesores cuál era su papel en el acompañamiento de niños, niñas y adolescentes en procesos de dificultades de comportamiento o de estados del ánimo. Esa era, digamos, esta conferencia original, que es una conferencia para maestros. Quiero, a propósito de la temática de la conferencia, que era el papel del psiquiatra en la escuela, mostrarles hasta dónde y cómo debería poder estar el psiquiatra en una escuela, cuál es la razón de ser y cómo tiene, digamos, como un papel muy importante cuando lo juega de una muy buena manera. Esta conferencia fue para un colegio en el 2014, y por supuesto empezaba diciéndoles qué eran las dificultades del ánimo. Y lo primero que hay que mencionar es que el papel del psiquiatra en una escuela no se refiere a convertir a los maestros en paraclínicos de su propio trabajo, cosa que por demás es muy humana. Cuando alguien quiere hablar conmigo y yo no quiero, digamos, tener un trabajo intersectorial, un trabajo relacionado con esa persona, cuando yo no quiero, pues lo traigo al mundo en el que me siento más cómodo. Y entonces le digo, no, es que este niño, lástima que este niño tenga 16, porque entonces no podemos hacer un diagnóstico de trastorno de la personalidad, pero tal vez sí podríamos hacer un diagnóstico de trastorno oposicional desafiante, para lo cual podríamos darle un estabilizador de membrana para que controle sus impulsos y su tánatos no se eleve tanto que pueda hacer un acting out y poner en riesgo la comunidad escolar. Entonces, pues este señor que ha estudiado 5 años de licenciatura en matemáticas, que es querido, que es el director de curso, que tiene 20 años de experiencia, lo que siente es que ahí hay un semidios con el que es muy difícil hablar, porque hay una temática y una terminología que no entiende, y entonces cede el espacio de sus 8 horas al día como maestro y dice, este niño tiene una enfermedad, y entonces lo tiene que ver un psiquiatra. Y un poco lo que sucede ahí es que el maestro queda relegado, maniatado, cruzado de brazos, tiene una enfermedad, yo no lo puedo ayudar, lo va a ayudar una pastilla, un estabilizador de membrana, o cualquier cosa que le den. ¿Qué más da? Lo primero que debería hacer es decirle que los niños con frecuencia sufren de momentos de tristeza, y recordarle un poco al maestro que es él el que tiene la mayor experiencia. Los psiquiatras, si bien nos va, vamos a ver a ese paciente o a ese chino una vez cada mes, por 20 minutos, por media hora, por 45 minutos en el mejor de los casos. Si de pronto tienen recursos y si son unos papás abiertos, interesados, lo van a llevar un par de veces a la consulta de 45 minutos, donde un psiquiatra experimentado, pilo, juicioso, que privilegie el juego como lenguaje para los niños. Ahí va a tener más opciones. Pero su vida, el 85% de su vida activa es en un colegio. Luego, su papel estrella, el personaje que lo acompaña y quien realmente nosotros deberíamos empoderar desde nuestra labor de psiquiatras, es el maestro, el que lo ve, el que sabe cómo llega. Las discusiones en la casa por la mañana son frecuentes, el que sabe cómo vuelve al otro día, el que sabe si tiene miedo, si ha sido maltratado, si está siendo abusado, cómo le fue en el colegio. Es el maestro. Flaco favor le hacemos a esta sociedad, creyendo nosotros como psiquiatras que somos unos personajes muy importantes y que realmente todo se soluciona cuando van a nuestro consultorio. Bueno, esa es mi opinión. Habrá personas que puedan opinar distinto, yo pues las respetaré a muerte. Eso es un espíritu liberal. Desmitificar el asunto de la depresión, tan frecuente en el lenguaje de los adolescentes. Estoy deprimida. No estás deprimida, estarás triste, pero deprimida no. La depresión es una enfermedad, 2 semanas y hay que hacer no sé qué y tal, y tienes unos pensamientos no sé cómo.
Y es normal, y hace parte de la vida. Ve y conversalo con tus papás, ve y conversalo con tus amigos. Con alguna frecuencia estamos muy tentados los psiquiatras y en general todos los profesionales a pasarle a los maestros la lista de chequeo. La depresión es 2 puntos. Y aquí un montón de maestras, maestros, profesores que han estudiado antropología, ciencias, biología, matemáticas, intentando hacer la lista de chequeo a ver si este niño cumple o no cumple con los criterios para déficit de atención, para hiperactividad. Lo que deberíamos recibir de un maestro es primero una gran confianza, cercanía, que el maestro sepa quién es su alumno, una buena imagen, que esté dispuesto a trabajar. Deberíamos verificar que el chino se siente cómodo, no se siente cómodo en ese colegio, que usa un lenguaje adecuado. Los maestros son nuestros mejores aliados en el proceso terapéutico que vamos a empezar con ese chino, si es que es necesario empezar. Diagnosticar a un niño es dificilísimo. Los niños pasan por momentos complejos, no respetan tanto los hábitos. Sabemos que la depresión en niños se da a veces a propósito de la irritabilidad, a propósito de una especie como entre comillas de manía, de un estado de hiperexcitabilidad, con lo cual los maestros tienen una idea de la depresión y entonces dicen, pero yo no veo a ese niño triste, lo veo traviesísimo. Puede estar triste. Yo lo que necesito no es volver al maestro un psiquiatra, ni un paraclínico, ni un bacteriólogo, ni un ayudante de la psiquiatría. Yo lo que necesito es empoderarlo, decirles que usted es el que sabe. Porque además de pronto la familia nos dice, el profesor manda a decir que él cree que tiene esto y esto, y que va a hacer tal y tal estrategia, y que lo va a acercar. Y ese es un mundo que no conocemos. ¿Qué tal que los psiquiatras vayamos al colegio, ojalá fueran más, y nos sentamos a un rector y el rector nos dice, bueno, ¿y cuáles serían las recomendaciones para que este niño que es un poco hiperactivo lo deje de ser? Yo creo que es una pregunta difícil. El psiquiatra preferiría que nos dijeran cuánto es el tiempo medio de una benzodiazepina. ¿Cuáles son los criterios para diagnosticar trastorno posicional desafiante o cosas así? Pero ¿cuáles son las estrategias que un maestro debe seguir en su clase de arte para que este niño no se sienta excluido? Pues me da pena, pero a menos que hayan cambiado los currículos de los psiquiatras, yo creo que eso es una pregunta que no podemos resolver. Y ahí es cuando un psiquiatra inteligente, versátil, dice, maestro, ¿usted qué opina? ¿Qué le ha funcionado antes? Pues yo los acerco y los pongo aquí, les pongo un tutor, y a veces entonces me quedo con ellos 2 minutos antes y estoy pendiente y los saludo en el recreo. Y vamos a ver que muchas de esas estrategias son buenísimas y se refieren al vínculo, se refieren a entender y a comprender a este joven desde otro lado. Y por eso yo, digamos, desestimaba mucho que los profesores y los maestros supieran de semiología, de nociología psiquiátrica. Es que lo que son más maestros. ¿Para qué queremos traerlos a este mundo? Óscar Sánchez, secretario de Educación de Bogotá, que seguro también tiene sus momentos difíciles, ¿no? Estará triste y aburrido. Óscar es un buen tipo, viene del PNUD, ha hecho un trabajo bien interesante, no ha hecho algunas de las labores que se comprometió, sobre todo el tema de jornada continua, de jornada completa. Ese es el gran reto. Si hay algo que podría ayudar a prevenir y a promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes de este país, sería sin duda que lográramos tener una jornada única para todos los niños en educación. Y aquí yo empezaba a contarles, miren, el 10 al 15% de los jóvenes presentan una enfermedad mental, un trastorno de comportamiento. Hay que atacar un poco la idea de que los niños siempre está bien. Esta carreta de que los niños son de caucho y aguantan todo y lo pueden todo, ha invisibilizado los derechos de los niños y adolescentes. El interés superior
es el interés de los niños, niñas y adolescentes. Es más importante que todos los derechos de todos. Con lo cual, digamos, este discurso de que lo pueden todo, lo aguantan todo, no podemos seguir teniéndolo. Es importante que los niños sean una prioridad, es importante que los adolescentes sean tomados en serio. Pero además, cuando pensamos en eso, pues yo me da pena aquí pues con el auditorio, un tipo de 45 años y yo trabajándole la personalidad del tipo, pues sí, de pronto se le enreda la vida y se separa. En cambio un chino de 5, de 6, de 8, de 10, de 14, época dorada, para que logren tener unos mejores vínculos, unas mejores relaciones, para que sea más tolerante, para que sea un poco más flexible en su personalidad, para que aprenda a perder, a reconocer sus dificultades. Con lo cual yo sí tengo que alertar, digamos, al maestro y decirle, es importante que el tratamiento se haga lo más pronto posible, es importante que usted le dé un espacio a este joven para que triunfe, para que gane, como hacemos los papás. Pues que ganarle a un niño de 7 años en ajedrez es muy fácil. La gracia del papá es que ponga las fichas adecuadas para que esto sea un reto interesante y él pueda ganar, y se sienta bien y construya su amor propio. Ahí podríamos decirle eso al profesor, podemos decirle ¿cómo selecciona usted los chicos? Cuando hacen trabajo en grupo él se queda solo y verificar si está excluido, si es objeto de bullying, cómo son las relaciones de la casa. Al médico de pronto va el papá, la mamá separados, pero al colegio van los dos. Llamen a los papás, díganles qué es lo que pasa en la casa, reúnanlos, júntenlos. Y pues tengo que decirles con pena, desde mi cargo, que no hay una política de niñez y adolescencia, que hay poco interés, que la lucha, digamos, que tenemos frontal es por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, porque sean reconocidos, porque sean visibilizados. Hoy en día este gobierno se ha encargado brutalmente, de una manera decidida, y eso es algo que hay que aplaudir, de la primera infancia. Toda una inversión está en primera infancia. Bueno, pues llegó el momento en que esto empiece un poco a equilibrarse y empecemos a estar pendientes de los niños que tienen más de 5 años hasta los adolescentes. ¿Qué son dificultades del comportamiento? Y entonces hacemos una breve descripción de lo que ustedes ya conocen ampliamente: el déficit de atención y hiperactividad, un trastorno obsesivo, elementos de la personalidad más que diagnósticos. Yo creo que el psiquiatra no puede triunfar y estar feliz cuando hace un diagnóstico, porque eso es casi como decir, está lloviendo. Bueno, pero ¿qué hacemos? Esa descripción fenomenológica con buen entrenamiento es sencilla. Y después de que este chino tiene dificultades, ¿qué hacemos? No es lo mismo esto en un colegio bilingüe, en 7º grado, de una alta exigencia académica, que en un colegio público. No es lo mismo. No es lo mismo en un colegio privado de solo niños que en un colegio público en Ciudad Bolívar. No es lo mismo, no funciona igual. No es lo mismo si el maestro que usted tiene al frente es un maestro interesado, aguerrido, digamos que se la juega por sus chicos, a un maestro despreocupado que no lo conoce, que simplemente está ahí de paso, a un colegio, digamos, incluso a veces un poco cerrado. Todos estos procesos de autonomía en los colegios, digamos, extranjeros, por ejemplo, el BESIA, el francés, son colegios, digamos, que generan una autonomía enorme y que casi no reciben a los papás. Y eso es un modelo muy válido, interesante. Incluso son colegios que digamos que se encargan de ese tipo de dificultades, a diferencia de otros colegios que, por ejemplo, terapeutizan, digamos, demasiado a los chicos. Entonces tiene 6, 7, 8 años y va 2 veces a la terapia del lenguaje, 3 veces a la terapia ocupacional, está cumpliendo unos estándares y unos indicadores de un seguimiento, digamos, muy complejo. Cuando en educación las cosas no son así. Vale la pena decir, por ejemplo, que los países escandinavos solamente empiezan los procesos de codificación, es decir, lectura y escritura, hacia los 6, 7 y hasta los 8 años. Cuando aquí en Colombia sacamos pecho cada vez que nuestro chino tiene 5 años y sabe leer y escribir.
Y la pregunta ahí sería, ¿no sería más divertido que ese niño estuviera jugando? Un juego acompañado, estructurado, que generara su desarrollo, que le permitiera un desarrollo más integral. Entonces en la educación las cosas no son blancas o negras. Yo puedo tener unos estándares de educación, puedo tener unos estándares de lectoescritura, pero esos estándares, inclusive ahí en el ministerio, son rebatibles. Entonces el psiquiatra lo que debería hacer es empoderar a este maestro y explicarle cuáles son los procesos normales de los niños. Y recordarle que es posible que este niño no sea tan bueno en el lenguaje, que tiene que darle otras opciones. Que es posible que este juego en el que están todos metidos del fútbol no sea lo que a él le guste. Y que si no es lo que a él le gusta, va a tener que buscar este maestro otros espacios para generar confianza, amor propio y desarrollo en este niño. Y eso habría que recordárselo a un maestro que no lo está viendo, a pesar de que yo creo que un buen maestro debería saberlo. Bueno, síntomas y el mundo de los psiquiatras, ¿no? Pues es que recordar elementos que son muy importantes para los maestros. Eso se puede ver a su personalidad, a su estilo. Recordar los ambientes familiares. Hoy en día vemos con alguna frecuencia papás y mamás añosos, formales, de la productividad, de la lucha, de la competencia. Hijos únicos. Esos son elementos importantes. Y antes de valorar que este niño tiene un déficit de atención, que es demasiado inquieto, que tiene unos comportamientos explosivos, reactivos, habría que valorar si esta familia no tiene acaso una estructura demasiado rígida. Si este niño no está rodeado de adultos. Cuando uno se toma un ratico y ¿qué hacen de sábado? ¿Y cómo hacen los domingos? ¿Y qué pasa? Siempre donde el almuerzo, donde la abuela, siempre no sé qué, el niño tiene que salir perfectamente bañado, vestido a no sé dónde. Y hace, por ejemplo, el día a día una batalla. Corre y vístete, no sé qué, y si se más. ¿Cuándo no pone problema a un niño para levantarse temprano? Cuando se acuesta temprano. Y cuando se acuesta después de que le hayan leído un cuento. Y cuando se acuesta feliz. Yo en mi Twitter pongo todas las noches el cuento que le leo a mi hijo, así que están invitados. Todas las noches, ahí van a ver una fotito. Y cuando no, pues pongo, no alcancé a leer, no sé qué, tal. La literatura infantil incluso hoy está cargada de elementos que permiten que los niños superen momentos difíciles como los duelos, por ejemplo, como el bullying, por ejemplo, como asuntos de comunidades LGBTI, por ejemplo. Hay un libro precioso, yo creo que se les gusta otra conferencia que se llama Rey, Rey, que los invito a leerlo. No sé si se acuerdan de ese Rey, Rey. Rey, Rey es la historia de unos reyes que están muy preocupados porque su príncipe tiene muchos años y no se ha casado. Y entonces dice el rey, no, pues esto no puede ser, hagamos una fiesta para que el rey consiga una princesa y se case. Y citan a todas las princesas de las otras comarcas a una fiesta y la princesa Juana, y el príncipe dice, no, pues esta princesa no me gusta. La princesa María, no, pues esta princesa tampoco me gusta. La princesa Carolina, no, pues esta princesa. Hasta que llega la princesa Ana y su hermano el príncipe Pedro. Y queda flechado este príncipe. No de Ana, por supuesto. Y a pesar de que es una decisión difícil y una noticia terrible, se vuelve la gran felicidad del reino. Bonita historia. Ahora, eso sí, como dicen los futbolistas, hay que tener los hinchas, hay que tener huevos, perdónenme la expresión, para comprar ese libro, para contárselo a un niño de 4 años o 5 años o 6. Pero ojo, ahí está la literatura, ahí están las herramientas, ahí está el valor de ese tiempo. ¿Por qué no revisamos y le decimos al maestro, ¿usted revisó esta familia? ¿Esta familia tiene problemas con otros niños? ¿Será este el colegio adecuado para este chino? Antes del despertar a bajitas dosis,
antes de la carbamazepina para controlar las reacciones de este niño? ¿Por qué no validamos las reacciones de este niño primero? Y claro, por como última medida, si el chino no se logra, pues está bien, yo me transo, démosle carbamazepina o lo que sea que quiera. Pero primero hay que hacer un estudio muy juicioso, muy exhaustivo. Entre otras cosas, no por la medicina, no por los efectos secundarios, no por el susto que tienen todos los papás y mamás, que es cada vez menor lamentablemente a las medicaciones, por el mensaje terapéutico que significa una medicina. Este ya no es un problema suyo, ya lo vamos a ver rapidísimo. Bueno, la adolescencia, seguimos diciéndole que es una etapa en la que les falta algo, que es la de la caca de gato, que es desesperante, que ya se le va a pasar, que qué desgracia. Tengo 2 adolescentes en la casa, imagínense cómo es mi vida. Uno que debería hacer con esa mamá, digamos, aplaudirla, ofrecerle la tarjeta del psiquiatra, ¿qué? Decirle, no, pues eso es una aventura maravillosa, tú lo escogiste, delicioso. Esos chinos tienen una vida maravillosa, aventuras, 1500 cosas. Uy, se meten en esas vainas raras que tienen ahí, que son unas redes de no sé qué. ¿Por qué no te tomas un poco de interés y te tratas de mirar a ver qué es lo que ven? Televisión, cine. Los papás más exitosos son los papás que comparten los intereses con sus chinos, sin duda, de lejos. Hombre, no se trata que peleen con ellos la novia, por supuesto que no. Sí, pero se trata de que se metan en el mundo de ellos, un poco. Sí, esa es la labor. Y sobre todo acuérdense de lo que ustedes exigían a sus papás. Y al final la pregunta es, ¿tiene una enfermedad este chino, de verdad? Y yo creo que eso es un porcentaje muy bajito, muy bajito. Y por supuesto no estoy hablando de diagnósticos gruesos, síndrome de Rett, trastorno de Asperger. Sí, por supuesto, ese chino tiene una condición, digamos, mucho más compleja, debe ser atendido con mayor exactitud y por supuesto ahí, digamos, el psiquiatra sí es la voz cantante de este proceso. Pero aún así, este perfecta y divinamente formulado chino con Asperger, nosotros deberíamos ser capaces de decirle al maestro, y usted es aquí el tigre que va a sacar a este chino adelante, que se va a encargar del liderazgo de este chino, que va a hacerle entender a los otros maestros que este muchacho puede aprender, que este muchacho necesita tiempo, que este muchacho necesita una cosa más organizada, más ordenada, que lo angustia el desorden del colegio, el ruido. Y ahí él va a poder entender como maestro algunas cosas que no conoce de Asperger, pero esos son los casos más chiquitos, poquitos. El grueso seguramente está en otro asunto. La otra discusión es otra historia. Si el profesor tiene 45 chinos, si este es uno de esos chinos desesperantes, si además dicta el 6º, 7º, 8º, 9º, biología, y cada vez que pone una previa tiene que recogerla de los 2 cursos, multipliquen, 6 por 4, 24, ¿cierto? Tiene 40, ¿sí? Por 6 cursos, tiene 2 colegios, 2 sextos, 2 séptimos, 2 octavos, 2 novenos, 4, 6 por 4, 24, cada vez que pasa una tarea, tiene que evaluar 240 exámenes. Va a estar pues pendiente de un chino y de madre quieto. Le va a dedicar todo el tiempo suficiente. Aquí hay que entender también la labor del maestro y entender que el maestro no puede ahora estar a las órdenes del doctor. Por favor, lléneme estas 4 hojas cada 15 días. Y entonces el psiquiatra, digamos, ¿cuál es la labor? Es que yo necesito saber el mundo del niño en el colegio, ¿cómo es? Llame al profesor, vaya hasta el colegio. Pero le manda unas hojas, el niño se sienta o no se sienta bien, recibe órdenes, las sigue, se demora un poquito, mucho. El mundo estandarizado, las pruebas estandarizadas han enloquecido y alejado a las relaciones humanas. Y ahí yo le decía a los maestros con claridad, somos maestros, no enfermeros, a nosotros a nuestro terreno, pero eso es el de otros auxiliares de la psiquiatría. Claro, el terapeuta ocupacional es así, es una persona, digamos, que tiene otro papel, ¿sí? La terapeuta del lenguaje, por supuesto. Y eso es una cosa que yo llamo la trampa de los asuntos multidisciplinarios. Entonces, cuando uno tiene un asunto multidisciplinario, eso quiere decir que es un problema gigantesco y que nadie lo va a solucionar. De verdad, enorme, eso es una cosa complicadísima.
Y estamos mandando un mensaje equivocado si nosotros creemos que este personaje se tiene que volver un paradigma. Miren, la desgracia de mi puesto de hoy es que me alejó profundamente de los salones, de los chinos, de las chinas, porque sí, yo soy responsable de los niños, niñas y adolescentes de este país, que no les pase nada y que sus derechos sean promovidos. Pero yo ya no veo chinos, veo son fundaciones, documentos, políticas, y eso es aburridísimo. Esta es una historia preciosa, y esta historia es preciosa porque empiezan con unos chinos que empiezan a rayar los baños del colegio. Y un profesor me dice, pero es que ellos tienen derecho a expresarse. Yo digo, claro, tienen derecho a expresarse, pero no a tirarse las cosas. Toda la cartulina, todo el papel craft, toda la témpera, para que digan lo que quieran. ¿Y qué es lo que van a decir? Ah, no sé, lo que quieran. No, lo que quieran no, profesor, porque entonces da lo mismo ir a la universidad que no. Hagamos unas temáticas. ¿Qué es lo que le interesa a los chinos? ¿De qué se quieren expresar? ¿Por qué? Entendamos en qué es lo que están. Primer asunto escogido por el profesor, adivinen cuál fue el tema. Sexualidad. Claro, esa es una disputa entre él y yo. Ah, usted quiere que nos expresemos y quiere que yo los acompañe y todo, perfecto. Entonces yo busco un tema bien ácido, bien complicado, a ver este rector hasta dónde aguanta. Sexualidad. Y salen cosas preciosas como esta. Claro, hay que tener, digamos, carácter para poder aguantar esto en el pasillo de un colegio, ¿sí? Y no escandalizarse, y que los profesores no se angustien y que los padres de familia no se angustien. Es divertido, ahí hay trabajo. Si esto fue después de una reflexión de un documento del profesor en clase, es bien interesante. Eso rima, es creativo. Y todas esas opciones debería un psiquiatra favorecerlas en un entorno protector. Trate de acompañar al chino, trate de explorar cómo están sus chinos. Si yo encuentro un maestro que no es muy juicioso, que no es muy querido, que es despreocupado, tal vez ese es el mensaje que tengo que darle. No que sí, que el niño es inquieto y que se lo voy a tranquilizar con una pastillita. Este es el cuento Rey. Este es el final del cuento, el fin. Los dos príncipes. Espacios de promoción de juventud. Los psiquiatras, cuando recibimos una consulta de cosas terribles como pandillismo, violencia que afecta a la juventud, delincuencia que afecta a la juventud, utilización y reclutamiento forzado por grupos armados organizados al margen de la ley, deberíamos entender esto primero como una violación de los derechos de los jóvenes. Por favor, no salgan de esta charla diciendo, no, es que esas niñas de Rincón se quedan embarazadas. 1, 2, no, es que ese chino siempre fue malandro desde chiquito y claro, ahí está en la banda de apartamenteros. Eso es una vulneración de sus derechos. Niños, niñas y adolescentes con derechos garantizados, que pueden ir al colegio, que tienen un entorno protector en sus familias, que se pueden recrear, que tienen comida, vivienda, no escogen el delito, no escogen una vida indigna de ellos mismos. Yo sí creo profundamente en Aristóteles, yo sí creo que el hombre es virtuoso y sobre todo los niños y los adolescentes son virtuosos, tienden hacia un fin virtuoso. La exigencia académica, lo mostraba la encuesta nacional de salud mental, es protector la exigencia académica en los ambientes adecuados. Por supuesto, cuando solo se habla que tiene que sacar 10, 10, 10 y en la familia solo esperan ver 10, 10, 10 y en el colegio solo pueden esperar ver 10, 10, 10, pues se vuelve una locura. Pero si este chino tiene un challenge, tiene una especie de reto en su trabajo académico, va a ser protector, va a ser divertido, se va a sentir bien, él va a estar cómodo, tranquilo. Redes secundarias de apoyo. Pues cuando nosotros pensamos en nuestros chinos que son del Marymount, del moderno, no sé qué, pues sí, ahí tienen primo, tía, gato, perro, scout, su grupo de oración, ahí hay de todo. Pero cuando pensemos en una Colombia grande, abierta, amplia, lo que vamos a ver con mucha frecuencia son chinos solos, abandonados. Esta mañana con el profesor Eslava decía el eufemismo de habitante de calle. Pues creo que tiene toda la razón.
técnicamente se llaman habitantes de calle, pero lo que son realmente son los chinos abandonados, dejados a su suerte. Eso es lo que en realidad sucede ahí. La comunidad LGBTI, uno de los principios fundamentales del bullying hoy en día, de uno de los motores del bullying hoy en día, es este tipo de comunidades de exclusión flagrante. Ya sabemos el caso de Sergio Rego, ya sabemos todo lo que se ha venido dando. Nada más bonito que un colegio, nada más divertido que tener 14 años, 15 años. Y mirar a María y sentir que ahí está el principio y el fin del universo. Eso es lo mejor. De hecho, hay algunas teorías que dicen que los adultos lo que tienen por dentro es un poco una especie de envidia. De que ya les toca trabajar y que hay unos horarios y responder por la plata y pagar la luz y el agua. Y estos tipos se hacen un poco lo que se les da la gana. Los psiquiatras deberíamos ayudar en un marco institucional. Por supuesto, este marco institucional puede ser acompañar un proceso de sustancias psicoactivas, por ejemplo, darle una conferencia a los maestros, darle una conferencia a los directivos, perdón. Pero por supuesto no desde la molécula del tetrahidrocannabinol, sino de cómo estos espacios pedagógicos, intelectuales, de cómo debería ser para acompañar a un maestro. Y si no sabe eso, pues no la dé usted, mande a alguien que sepa eso, una buena trabajadora social, un buen psicólogo, una buena psicóloga, un antropólogo que haya trabajado en políticas públicas, un pediatra como el doctor Brown, dedicado a los jóvenes, a los adolescentes que tienen, digamos, como una gran experiencia. Esos médicos de adolescentes eran súper interesantes, esas figuras. Nosotros tenemos un profesor que era el doctor Barrios, tal vez en el Rosario, tipo interesantísimo, chévere, como divertido. Hoy en día, por ejemplo, los servicios amigables del Ministerio de Salud están destinados a una orientación muy integral, muy completa, a propósito de las dificultades, particularidades, limitaciones que debe tener alguien para asesorar a una joven en asuntos de sexualidad. Es que la sentencia de la Corte le da derecho a abortar en 3 casos. Es que tenemos que garantizar el acceso a los planes de prevención. Es que tenemos que concientizarlos de HIV. Es muy difícil que vayan acompañados de sus papás, sobre todo si son papás que no son cercanos, que no son amables, que no son amorosos con los chicos, que quieren que le diga sí, entonces tiene con mi novio 4 veces y entonces la última vez me dolió y desde entonces me está saliendo. Delante de mi mamá, que digamos no es la más querida, no es la más simpática, pero va a misa todos los días. Es difícil, es difícil. Yo creo que uno tiene que exigir, apoyar. Como psiquiatra tiene que exigir, ese colegio tiene que hacer tal cosa, este colegio tiene que hacer tal otra, y como maestro también. Es que este psiquiatra tiene que venir aquí y entender cuál es el colegio y verme a mí en la cara. Que no me mande a razón, no, que me mande a decir el psiquiatra que hay que tenerle paciencia. ¿Eso qué es? Que ya en 3 semanas le empieza a hacer efecto la medicina. Y si estas 3 semanas que hago, ¿se lo mando al consultorio o qué? El gimnasio Sabio Caldas fue uno de los mejores colegios, pero bueno, eso ya gloria pasada. El presidente chileno, de una cosa muy interesante y muy valiosa, era una campaña que se llamaba Amor de Papá, toda la inversión de la carga en la custodia de los niños. Tradicionalmente hemos pensado que quien se tiene que quedar con la custodia de los niños es la mamá. Pues ¿cómo les parece que en Chile hay un grupo de papás y mamás incluso que dicen, ¿cómo así? Yo también tengo derecho a ser buen papá. Si yo tengo una mamá que no funciona, que no está presente, que no está, venga para acá. Un psiquiatra versátil, valiente, podría eventualmente sugerir asuntos como esos. Vamos a hacer un cambio en esta dinámica familiar, vamos a revisar qué es lo que está pasando.
Por supuesto, nos podríamos demorar conversar un montón sobre este asunto de los niños, las escuelas, los psiquiatras, el papel de los maestros, el papel de los psiquiatras, pero sin duda lo más valioso que podemos conversar esta tarde es que ustedes cuenten sus experiencias, que hagan preguntas si las tienen y que podamos conversar con la doctora Magdalena, que tiene un montón de experiencia también desde su consulta de niños y adolescentes privada de tantos años. Yo feliz de estar aquí con ustedes. Les recuerdo que los derechos de los niños, niñas y adolescentes son un asunto de todos. Protege los derechos de los niños, niñas y adolescentes el que está pendiente de ellos, el que les da participación, el que los ve, el vecino, el tío preocupado, el abuelo, la mamá pendiente, por supuesto las familias, desde las instituciones. Si ustedes son gobernadores, alcaldes, si tienen alguna injerencia política, hay un derecho fundamental a la participación. Aquí quitamos y ponemos parques como si a nadie le importara, y cuando vamos a hacer uno es diseñado por el señor que se le ocurre que lo más bonito son el rojo y el verde, pudiendo hacer una reunión de chinos y diciéndoles ustedes qué quieren. El fútbol a veces excluye a las niñas. No todo puede ser fútbol, no todo puede ser un parque para deporte. No nos gustan los raperos, no nos gustan los mechilargos, no nos gusta, pero un parque de skate sería divertido, sería interesante. Eso es lo que le gusta a la población de acá, eso es lo que tenemos más. Que los niños tengan voz. Por ahí podríamos empezar. Muchas gracias.